Hola, soy Isabel Martín, soy decoradora y hoy en nuestro programa vamos a hablar de pisos pequeños. Buenas, aquí estamos de nuevo y hoy quiero hablaros de un tema importante. Importante porque por las circunstancias de hoy casi todo el mundo tiene pisos pequeños. Nos gustaría tener grandes casas, pero no es así. Tenemos pisos pequeños y hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de decorar un piso pequeño, a la hora de elegir los muebles que vamos a poner en ese piso. Es importante que tengáis en cuenta, como os dije en el programa anterior, las medidas y las dimensiones de nuestro piso y a lo que vamos, o nuestro estilo de vida, o lo que nosotros necesitamos que nuestra casa tenga y sea algo funcional. Os doy un pequeño adelanto, ¿vale? O una pequeña pincelada a que tengáis en cuenta para que podáis ir enlazando todo lo que os voy a decir ahora. Si sois una persona que trabaja mucho, que está normalmente en la calle, que le gusta salir y que la casa es simplemente para me ducho, me arreglo y salgo otra vez fuera. Tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, para el baño, si lo que sois de una ducha rápida y demás, para que queréis una gran bañera, si os está ocupando espacio y a lo mejor no tenéis espacio de almacenaje para las toallas, las pinturas, las cosas de aseo y demás, tenerlo en cuenta. Si sois dos en la casa, como os dije en el programa anterior, no hace falta un pack de 8 sillas y una mesa muy grande. ¿Por qué? Porque siempre se puede poner una mesa plegable o unas sillas. No es necesario tener diariamente ese espacio ocupado que nos puede servir para otras cosas. También tenéis que tener en cuenta que hay que ver y visualizar todos los rincones. Todos los rincones son usables, todas las alturas. Tenemos que aprovechar todas las alturas. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio para almacenar si el piso es pequeño. Quiere decir que lo principal que tenéis que tener en cuenta es que existen muebles a medida, muebles que pueden aprovechar esas alturas que tenéis en casa. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo un armario que ya viene fabricado con unas medidas estándar que os podemos colocar en un testero, en una pared de a lo mejor 3 metros y este armario tiene estándar 2, estamos desaprovechando un metro donde podríais almacenar y guardar mucha más ropa. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante que tengáis en cuenta que se puede hacer un armario a medida para aprovechar toda la altura, donde podéis guardar esa ropa que se usa de temporada en temporada, que no es algo habitual, y donde podéis guardar y aprovechar ese espacio que de otras formas no podríais. Los huecos de escalera es algo que normalmente no tenemos en cuenta, pero esos huecos de escalera se pueden utilizar para poner unas estanterías, poner unas puertas, cajones. Y no es necesario dejarlo simplemente como antiguamente con una planta y ya está. Luego, las alturas de las puertas. No estamos acostumbrados o no somos habituales a ver estanterías encima de puertas. Si es una puerta que está en un salón y se traslada a un pasillo y demás, tenéis que tener en cuenta que se puede perfectamente hacer unas pequeñas estanterías donde enmarcamos esa puerta y podemos utilizar para poner libros, poner objetos de nuestros viajes y personalizarlo un poco. Tenéis que tener en cuenta también los colores. Como os comenté anteriormente en el programa anterior, los colores son muy importantes. Hay que aprovechar, a mí personalmente, y os voy a hablar ahora un poco más de tú a tú. A mí personalmente me gustan las casas con mucha luz. Si yo cojo un proyecto desde el principio en obra, intento que las ventanas sean lo más grande posible. ¿Por qué? Porque yo quiero que entre luz en la casa. Quiero que esa luz me decore, que me dé vida, que me ilumine cada rincón y que mi casa sea cálida, sea algo que no sea sombrío. Entonces, tener en cuenta que si podéis,
porque no es lo mismo comprar un piso que ya viene fabricado evidentemente y no se puede cambiar nada, pero sí podéis intentar hacer las ventanas lo más grande posible, aprovechar esa luz que os garantizo que os va a dar muchísima vida. A lo que iba hablando, y como he dicho, primero de todo tenéis que tener en cuenta esa luz, y según la luz que tengáis, no es lo mismo tener un ventanal que una ventana pequeña, buscaremos esos colores. Como he comentado en la ocasión anterior, yo soy de colores cálidos, colores claros. A mí me gusta mucho lo blanco, para mí es la base de todo, es como un lienzo en el cual yo empiezo a trabajar. Entonces normalmente mis tonos y mi forma de trabajar es dar colores claros. ¿Por qué? Porque yo luego el color, a las personas que les guste mucho, que me gusta el color, que me gusta que sea alegre, que me gusta que tenga algo de personalidad, pues esos colores los podemos dar con toques como pueden ser cojines, como pueden ser alguna pieza decorativa, una lámpara, un cuadro. No tenemos por qué incluirlo en la pintura, tenerlo en cuenta. Y en un piso pequeño es muy importante tener en cuenta eso, que esos colores reflejen la luz. ¿Por qué? Porque nos van a dar amplitud, nos van a dar metros visualmente. Si metemos un color oscuro, si pintamos esas paredes oscuras, vamos a achicar el espacio y nos vamos a encontrar encerrados. Entonces, en base a eso, y me tomo esa libertad, os digo que siempre, y no os vaya a equivocar, colores claros, de blancos, grises, colores claros que reflejen la luz. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que hemos aprovechado todos los rincones, que se pueden hacer muebles a medida, y como he dicho antes, tenemos que ver el tipo de persona que va a vivir en esa casa. Vosotros, ¿qué necesitáis? ¿Sois 2, sois 4, sois 3? ¿Tenéis niños? ¿No tenéis niños? ¿Estáis estudiando? ¿Estáis trabajando? ¿Qué planes de futuro tenéis? Y sobre eso vais a formar vuestra casa. Siempre tener en cuenta que sois vosotros los que tenéis que decidir lo que es funcional o no, ¿vale? Seguimos también trabajando que normalmente en los pasillos, hablando del tema de pintura, estamos muy acostumbrados al típico zócalo que intentamos poner de otro color, poner un papel, poner algo. ¿Por qué? Porque es algo que normalmente del roce, de ir, de venir, se suele manchar. Es muy importante que tengáis en cuenta que el pasillo es una zona muy estrecha. Si ese zócalo lo ponéis oscuro, lo estáis cerrando. Siempre, yo comprendo que si tenéis niños es muy complicado que eso esté limpio, pero podemos irnos a papeles claros, papeles vinílicos, que os avanzaré en otro programa y os explicaré la variedad tan enorme que podemos daros y ofreceros en papeles. En papeles en el mercado hay muchísimos, pero no todo vale, no todos son de calidad, tenerlo en cuenta. Hay que saber cómo diferenciarlo y ahí os voy a ayudar yo en próximos programas. Bien, retomando un poco, volvemos a pisos pequeños. En primer lugar, salones. Tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener un sofá funcional, que no exceda de una medida donde nos corte los pasos. Pasos quiere decir, tu vida, yo estoy en el sofá, tengo que ir a la cocina. ¿Por dónde suelo pasar? Ese paso tiene que estar libre. Voy al baño o voy a mi dormitorio. Tenéis que tener en cuenta las zonas de paso y sobre esas vamos trabajando. Tenéis que poner un sofá acorde a vuestras necesidades. Puede ponerse un chelón, un 3 plazas y un sillón, y siempre algo que sea funcional y que nos deje espacio para movernos. No ahoguemos el espacio, y más en el salón, que es donde normalmente vamos a hacer la vida. El tema de la mesa. Ahora se están llevando mucho el tema de cocinas abiertas. En pisos pequeños es muy importante, si podéis, hacer los espacios abiertos. Ganamos, quitamos tabiques y ganamos visibilidad. Y a lo mejor con los mismos metros conseguimos que la sensación no sea tan agobiante. Entonces es algo que también podéis tener en cuenta. Si tenéis una cocina abierta donde podéis incluir una barra y podemos poner taburetes, quizás se puede adaptar esa barra con alguna mesa auxiliar donde no haga falta tener una mesa de comedor, y es un espacio que estamos ganando. Si no puede ser, porque por metros, por medida, por el largo no los permite, tenemos que buscar una mesa acorde a las personas que viven en la casa. No penséis en, es que si viene mi madre, es que si viene mi amiga, es que no tengo espacio para sentarlo. No pasa nada, hay sillas plegables, se pueden guardar en otra parte y sacarlas en un momento puntual. Entonces, acordaros que, ¿cuántas personas viven en casa? Ahí tenéis que adaptar la mesa y las sillas.
No pongáis una mesa grande para una vez que os haga falta, porque ese es el gran problema que normalmente me suelo encontrar cuando voy a casas de clientes que me piden ayuda. Es una mesa muy grande que al final solo utilizan una vez al año. El salón, tenéis que tener en cuenta también el mueble de televisión. Hoy en día es una de las piezas principales, casi todo el mundo es muy importante la tele y suelen ser enormes. Eso nos impide quizás, como antes, poder poner algo más a los lados. Es más, yo os aconsejo que no lo pongáis. Simplemente un mueble bajo, si puede ser suspendido mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos da un aspecto más libre en la zona del suelo, y poner la tele colgada también sería mucho mejor, y decorar con alguna pieza muy significativa y nada de cargar. Es algo que también tenéis que tener en cuenta. Tema de cortinas también es algo que en espacios pequeños es muy importante. ¿Qué quiero decir? Si tenemos mucha altura, esa altura hay que aprovecharla, esa altura hay que darle esa visibilidad para que nos dé todavía visualmente que el espacio es enorme. Entonces, una cortina no se suele poner pegada al aluminio de esa ventana, no, tenemos que aprovechar el espacio que tenemos hasta el techo. Cuanto más altura le demos a esa cortina, más amplitud, más lejos vamos a ver el techo y mayor vamos a ver el espacio. Intento explicaros con mis palabras para que podáis comprender que 10 centímetros quizás en una cortina consideréis que no es importante, pero a lo mejor estéticamente, visualmente sí lo es. Lo mismo que podéis ver en muchas revistas que quedan muy bonitos, las cortinas estas que arrastran 40-50 centímetros, queda genial, queda un aspecto muy cálido y la tela ahí con esa forma, pero si tenéis niños os puedo garantizar que de práctico no tiene nada. Entonces lo original es eso, vale, lo vemos en revistas, pero no es lo práctico para nosotros, ni a la hora de la limpieza, ni a la hora si tenéis niños, y si tenéis mascota ya, ni os cuento. El gato normalmente puede ser que duermáis. Entonces, dejarlo a ras de suelo. Tampoco es necesario que haya 2-3 dedos porque eso queda muy feo. Dejarlo a ras de suelo. Pero es importante que tengáis en cuenta el espacio de arriba, aprovecharlo al máximo. Os va a dar mucha altura, os va a dar mucha sensación de amplitud. Os he tocado un poco el salón, os he tocado un poco la cocina, os he pedido que la hagáis abierta. El tema del baño os lo paso muy por encima porque realmente es algo pequeño normalmente, y os digo, si sois de ducharos y demás, suprimir bañera, un mueble funcional donde podáis guardar las toallas, los tarros y los demás, y algo que sea fácil de poder moveros en el baño, no cargarlo, no llenarlo de objetos, porque simplemente necesitamos algo para poder almacenar. Queda muy bonito el típico lavabo, que solo es una encimera, sobrepuesto, con un grifo muy moderno. Por supuesto, está el diseño y hay que tenerlo en cuenta, y para estar al día, yo por ejemplo, tengo que ver todo, me tengo que empapar, me tengo que ver todo lo que hay en el mercado, porque en algún momento se puede o no utilizar. Pero es lo que os digo siempre, tiene que ser práctica. Nuestra casa tiene que ser práctica y funcional. Puede ser muy bonito, pero no es práctico, porque ahí no podéis guardar nada. No podéis guardar una toalla, no podéis guardar unas pinturas, no podéis guardar un cepillo de dientes. Y tenéis que tener en cuenta que vuestra casa no es una revista, es para vivir. Dejamos un poco el baño de lado y nos vamos al dormitorio. El dormitorio es lo que os he comentado antes. Si tenéis poco espacio, lo principal es un mueble a medida donde podáis poner un armario, aprovechar toda una pared, tanto de anchura como de altura. Ahí ganaréis muchísima capacidad. Podéis incluso también tener en cuenta el canapé. Es algo que se pone debajo del colchón, que normalmente lo que solemos poner es una base tapizada. Podéis poner un canapé. ¿Por qué? Porque ahí podéis guardar las mantas, los cambios de temporada, algo que es muy voluminoso, pero que si lo metéis en el armario os quita mucho espacio. Tenerlo en cuenta también. Luego, tener en cuenta el espacio o la medida del colchón. No todos los colchones las medidas estándar suelen ser 1,35, 1,50, 1,80 y 2 metros, pero hay que tener en cuenta la medida de vuestra habitación. Mínimo hay que dejar un espacio de 70 centímetros desde la pared al colchón para que os podáis mover, os podáis levantar y podáis tener un movimiento fácil en la habitación. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de medir.
Normalmente las mesitas de noche suelen tener una medida estándar de unos 50 centímetros, entonces queda bien dejando un espacio de 70, podéis aprovecharlo. Os digo lo mismo, unas cortinas altas, no cargarlo todo no tiene por qué ser todos colores oscuros, no tiene por qué ser todo colores lisos, podemos combinar, y yo os diría que aquí vendría muy bien la regla que os he comentado en otra ocasión, que es la de 60-30-10. Podemos ir en unos colores básicos, blancos, grises y demás, unos colores base, que serían el 60%. Luego podríamos predominar otro color, un 30%. Podríamos combinar un rosa, un color nude, que se lleva ahora bastante, tonos verdes, quedarían muy bonitos con este rosa, que sería el otro 10%, dando un toque de color, un cojín, un pequeño silloncito en el rincón, que destaquemos con algún color diferente. Es algo que te podéis tener en cuenta. Y dentro de lo que es pisos pequeños, y para terminar, quiero que os quedéis con este concepto: colores claros, intentar quitar tabiques para que el espacio sea diáfano, los pasillos colores claros, si queréis poner un zócalo podéis ir en el mismo tono de color poniendo un papel vinílico, cortinas altas que den espacio de amplitud y sobre todo muebles a medida. ¿Por qué? Porque aprovecharemos cualquier espacio que está ahí y que no sabemos que no puede servir. Muchas gracias, soy Isabel Martín.